lo que hago acá es marcar. Yo acá tengo el lado de 30 lo tengo que dividir en 3, ¿sí? Entonces voy a marcar. Yo siempre marco como con un puntito, trato de no marcar una línea muy gruesa, como, digamos, cuando estamos hablando de medidas precisas, las medidas precisas requieren que se puedan como mantener iguales de los dos lados. Entonces, si hago una línea muy gruesa o con un lápiz que no es portaminas y tiene la punta muy gruesa, lo más probable es que después no sepa si tengo que ir a la derecha, a la izquierda de la línea, si termina siendo casi un círculo en vez de una línea. Entonces, para mí acá está bueno un puntito, incluso si tengo que cortar, a veces directamente marco con el bisturí o con el cúter el puntito con eso. Bueno, el único problema ahí es si me equivoco. Si me equivoco en la medida, bueno, me quedó un agujerito. Pero bueno, tratando de que no. Y repito lo mismo del otro lado. Y lo que voy a hacer ahora, que esto, vi que alguien había puesto en un mensaje que era principiante en encuadernación, esto es un dato que te va a venir bien entonces. Esta herramienta se llama plegadera, seguramente en alguna otra clase la hayan visto. La plegadera sirve para trazar, que es lo que vamos a hacer ahora, que vendría a ser pasarla con fuerza para marcar el lugar, como el caminito por donde se tiene que plegar el papel, ¿sí? Entonces, voy a hacer el primer trazado uniendo los dos puntos. Acá, por ejemplo, a mí me queda mucho más cómodo pararme para poder hacer la presión sobre la regla de una manera más regular y más cómoda. Y paso la plegadera. El trazado también suele venir muy bien cuando estamos trabajando con pliegues a contrafibra. ¿Sí? Porque es como que ya nos van marcando el caminito por el cual va a plegarse. Entonces tenemos menos riesgo de que se pliegue para cualquier lado. Voy a repetir lo mismo del otro lado. Si no tienen plegadera, esto mismo se puede hacer con alguna herramienta tipo un untador de madera, el mango de una cuchara, la parte del filo de una tijera, o sea, obviamente no el filo donde corta, pero como la punta de una tijera, a veces también ayuda. Las plegaderas en general no se compran en librerías, por lo menos acá en Argentina no se compran en librerías, sino en casas de encuadernación. Yo muchas veces he usado, por ejemplo, para dar clases a mucha gente que no tenía tantas plegaderas, trabajaba con untadores, unos untadorcitos, ahora no tengo, a ver si tengo, como unos untadores de madera, no tengo, que lo que hacía era lijarlos para que tengan como la punta un poco más afilada, por decirlo de alguna manera, y con eso trabajaba perfectamente. Lo importante es encontrar alguna herramienta que no lastime el material, ¿sí? Mientras no lastime el papel, todo bien. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es marcar, dividir en el otro sentido, y acá sí es como que viene un poco más la precisión. Yo podría perfectamente plegar esto a la mitad y después unir también estos lados con el pliegue que ya hice. Pero de esa manera tendría que después estar haciendo otros recortes, ¿sí? Que a mí personalmente no me molestan, pero si tengo que estandarizar o si quiero hacer varios en la misma medida, está bueno tener calculado cuál es la medida precisa y no estar haciendo a ojo sobre la marcha. Entonces, desde un extremo voy a marcar 12,3. Después voy a marcar 12,5.
Después vuelvo a marcar 12,5. Y acá me debería quedar 12,3. Sí, perfecto. Varias cosas acá. Yo personalmente nunca voy haciendo la suma, o sea, no me armo como este es el 0, el 12,3, no me voy haciendo la suma porque en general me equivoco. Entonces, prefiero siempre saber, como desde el último punto que hice, cuál es la distancia hasta el siguiente. Y de esa manera me acomodo mucho mejor. Entonces voy a hacer lo mismo del otro lado, 12,3. Siempre en estos casos voy a partir desde el mismo lugar. Si ahora inicié desde la izquierda hacia la derecha, de vuelta voy a iniciar desde la izquierda hacia la derecha, porque si inicio desde el otro lado, es muy probable que 1 milímetro, medio milímetro quede diferente y en esto se va a notar. Digamos que acá estaría el medio, ¿sí? Si yo plegara esto al medio, me coincidiría con esta marca que acabo de hacer. O sea, va a haber un pliegue que es exactamente al medio. Y voy a hacer lo mismo, voy a trazar. Siempre tengan presente también que la plegadera ocupa un espacio, o sea, no es súper finito el trazado que hace. Y esto, por supuesto que podrían, por ejemplo, primero marcar todo y después ir plegando y haciendo el trazado. Eso van a ir viendo ustedes cómo les queda más cómodo. A mí me queda cómodo en este orden. Si van a trabajar a partir de un papel grande, como en mi caso, siempre está bueno trabajar con la fibra orientada en el mismo sentido que va a estar la fibra de los cartones de las tapas, ¿sí? Que en este caso es este sentido. Si no saben de qué se trata lo de la fibra, hay una clase, dentro del ciclo de clases gratuitas, hay una clase en donde explico por qué es importante prestarle atención a la fibra, cómo identificarla. Augusto, ¿puedo hacer una consulta? Sí, claro. La lógica, ¿cuál sería si no tenemos la medida exacta? Que los dos extremos, digamos, los pliegues de los extremos son más pequeños que los de adentro en relación al del Exacto. medio. Sí, yo lo que hice para el prototipo fue plegar todo en mitades. O sea, primero hice este pliegue, Sí. después abrí, hice este pliegue, y lo que me pasó fue que después, cuando quise hacer este pliegue, Claro. para cerrarlo, me quedaba todo redondo porque no se llegaba a plegar, porque los papeles ocupaban todo el mismo lugar. Sí. Entonces, lo que hice ahí fue recortarle un pedacito. ¿Cuánto menos? ¿2 milímetros? Yo le saqué 2 milímetros de cada lado, sí. Perfecto. Gracias. No, de nada. En estas cosas, digo, sacándole 1 milímetro probablemente también alcanzaría. Pero sobre todo, si es algo que voy a hacer varios o que voy a pasarles a ustedes las medidas para que lo hagan, a lo mejor está bueno tener ese margen de 1 milímetro extra todavía, como que sean 2 en total, para tener más margen y que después no haya que estar recortando. La fibra debe ser paralela al lado mayor, sí o no. En realidad debería ser paralela al lomo, porque yo estoy pensando que esto mismo, estas son mis tapitas, ¿no? Esto mismo yo podría hacerlo en este formato, en un formato horizontal, entonces que esto se abra de esta manera y hacer el despliegue de otra forma. Entonces, en ese caso, lo interesante sería tratar de poner la fibra orientada igual que está el lomo. O sea, las tapas en ese caso tendrían que tener la fibra en este sentido y no en este. ¿Sí? ¿Se entendió eso o fue todo demasiado confuso?
Tengo las cosas. Otra cabeza. No entendiste. Ok. Hay un micrófono abierto por ahí. Bien, bueno, tema fibra. Lo que les recomiendo, si no entendieron lo de la fibra, es que vayan a ver la clase donde hablo de fibra, porque es bastante, no es nada complejo, pero es como que está bueno entender. No, pero te explico igual que... no escuches, solo veo. Ok. Sí, ahí silencié a todo el mundo. Si alguien quiere hablar, se puede abrir el micrófono y habla sin problema. Cuando trabajamos con la orientación de la fibra, o sea, teniendo en cuenta la orientación de la fibra, siempre es importante trabajar con la orientación de la fibra paralela al lomo, ¿sí? En todos los materiales que estemos usando. En el papel con el que voy a forrar, en el cartón, en el interior, en la guarda, en todo. Por supuesto que hay excepciones y hay momentos en los que priorizamos ciertas cosas, como por ejemplo el aprovechamiento del material, o porque el proyecto no requiere, no sería un problema tan grave si la fibra está al revés, ahí no habría problema. En este caso, entonces yo, como esto va a ir orientado de esta manera, tengo que poner la fibra del librito, o sea, del cuerpo del librito, en este sentido, y lo mismo en las tapas, ¿sí? O sea, paralela al lomo. Una vez que tengo esto hecho, lo que voy a hacer es los cortes, ¿sí? Para poder hacer los pliegues. Algo que a mí me sirve mucho es marcarme cuál va a ser el que se va a pegar a las tapas, ¿sí? Que en este caso, si lo hicieron tal cual el mío, es este, el que se va a pegar, ¿sí? Lo que voy a hacer es cortar estos, ¿sí? Digamos, los dos primeros, los dos de abajo, y me quedan estos tres totalmente unidos, estos tres sin corte, ¿sí? Entonces, en este caso voy a usar cúter, podrían usar bisturí también. Yo siempre hago este movimiento que acabo de hacer, como pongo la regla y muevo un poquito así de esta manera, para asegurarme de estar cayendo realmente por donde tengo que caer, digamos. Ahora corto estos otros dos. Ahí veo la pregunta de si lo hicieron apaisado. Si lo hicieron apaisado, prueben. Exploren, a ver qué sucede. Me parece que ahí hay que ir encontrando, o sea, esto me parece re importante decírselos. Esta es una de las formas posibles, pero acá se podrían hacer los cortes por cualquier otro lado, siempre que no desarme el rectángulo, pero podrían hacer los cortes por otros lugares, los pliegues distintos. Incluso yo probé varios pliegues, pero me gustó esto de poder abrir el cuadernito, el librito, y que se abra, como que se despliegue primero hacia la derecha y que después se despliegue hacia abajo y hacia arriba. Pero ahí ustedes tendrían que ir buscando, y si quieren hacer una alternativa a esto, ir buscando y viendo qué es lo que les resulta más interesante, ¿sí? Bien. Entonces acá ya podríamos empezar a hacer como pruebas de pliegues, ¿sí? Y también se puede pegar desde diferentes lugares. No es que esto se tenga que pegar a las tapas desde un solo lugar. Me parece que ahí la idea es ir probando como qué es lo que queremos lograr, y también me parece interesante saber que está bueno tener presente por dónde lo vamos a pegar, para que, por si queremos intervenirlo antes, ¿sí? Yo, en el caso que hice el de transfer, primero armé toda la estructura y después fui pegando los diferentes recortes, excepto en el que, en este, ahí les muestro.
en este lo dejé, lo pegué primero, puse este primero para que quede pegado y no se me salga, ¿sí? Porque tenía como era un papel vegetal, no quería que se me vea el adhesivo del lado de atrás, ni una cinta bifas, ni nada, entonces le hice estos caladitos para engancharlo ahí. Y acá ven que esto puede funcionar así, o sea, puede funcionar de esta manera, o sea, está pegado este, y acá estos están separados, pero también podría estar pegado, no sé, por este, ¿sí? Ahí es una cuestión de ir eligiendo. Nada, es difícil saber para dónde va, ¿no? Pero lo pongo así, que sería el modo en el que iría pegado en las tapas. Entonces, pliego estos para acá, lo cierro. Y ahí quedó. Ahí me costó un cachito, se enganchó, pero quedó. Entonces, esto iría pegado por acá, ¿sí? Pasamos como a la parte de ya entapado y estructura de tapas, ¿sí? Algo que me parece interesante pensar acá es que las tapas, si bien se piensan básicamente como cualquier encuadernación, o sea que le vamos a dejar una porción de material extra de cartón, lo que se llama ceja, acá es un poquito más flexible que en otras estructuras, porque la realidad es que no tenemos un bloque pegado a la tapa y a la contratapa, ¿sí? Lo que tenemos es un bloque solamente pegado a la contratapa, entonces el funcionamiento, digamos, va a ser distinto. Yo de todas maneras le dejé, a ver que recuerdo bien las medidas para no decirles bien, 14,4, 10,4. Perfecto, yo lo que hice fue dejarle, primero tomé la medida, ¿sí? Esto háganlo, porque por más que yo les pase las medidas y ustedes sigan todo al pie de la letra, puede ser que por la manera de plegarlo, por el espesor de la plegadera, por diferentes motivos, puede ser que quede más ancho, ¿sí? O más angosto. Entonces, en ese caso las medidas van a variar, ¿sí? Yo acá, recuerden que el ancho era 10 centímetros, pero cuando terminé todo, el ancho me da 10,2. Ese 10,2 tiene que ver con que esto queda un poquitito desfasado, no quedan alineados perfectamente uno sobre otro, ¿sí? Entonces, a los 10,2 del ancho yo le sumé 2 milímetros extra para la ceja, ¿sí? O sea, 2 milímetros que irían de este lado. Y lo mismo hice de arriba y de abajo. No le sumé tanto material del lado, no le sumé material del lado de la izquierda, el lado que iría contra el lomo, sobre todo porque este lomo no va pegado a ningún lado, entonces tiene mucha flexibilidad y mientras no me vaya a limitar o aplastar el bloque del interior, va perfecto. Entonces yo acá lo que hice fue armarme las dos tapitas, ya las forré con papel marmolado, y tengo también el lomo. Yo el lomo lo hice de 8 milímetros, ¿sí? Por supuesto que es más grande, fíjense que es más grande que la cantidad de material que tengo adentro, pero yo tengo que tener presente que a esto le voy a poner contenido. Le voy a poner material adentro. Entonces, si le voy a poner material adentro, esto va a ir engrosándose un poco, como sería este caso, que es un poquito más grueso que este, el interior. Entonces siempre tengo que tener eso en cuenta al momento de calcular el lomo, ¿sí? Entonces, el lomo yo lo hice de 8, y lo voy a terminar de armar. En este caso, el orden, esto les puede venir bien, el orden que voy a hacer es primero pegar el lomo para poder asegurarme que quede centrado el lomo, y en todo caso, si tengo algún problema con el lomo, me queda un poquito para un lado o para el otro, después puedo ir regulando con las otras piezas, ¿sí? Puedo correr, desplazar un poquito la tapa y listo. Fíjense que yo acá, no sé si se llega a ver, pero yo tengo todo marcado, ¿sí? Dónde tiene que ir el lomo, tengo unas marquitas ahí.
Acá estoy usando tela de encuadernación. En este caso yo elegí tela de encuadernación porque después para forrar la parte de adentro donde flexiona el lomo, tiene una mejor terminación, pero se puede usar cualquier otra tela. Y acá voy a encolar esta parte de la tapa, o sea, la parte donde se ve el cartón. Acá acuérdense también que tienen una clase en la escuela donde les explico cómo combinar diferentes materiales en las tapas, y esto está todo explicado. Y le voy a poner un poquitito, apenitas de adhesivo casi seco, a esta parte de la tapa. De la tela, perdón. Y yo hago mucho esto, me pongo acá una regla, una escuadra, y me armo como la base, ¿sí? Para poner todo sobre la misma base. Y en este caso, como yo ya sabía que iba a dejarme un margen, o sea, no iba a estar exactamente pegado, haciendo coincidir la tela con el papel, me marqué ya dónde iba y ya, digamos, no corría riesgo de que se vea el cartón o algo, porque sabía que la tela se iba a superponer sobre el papel. Entonces, de esa manera puedo garantizarme que la canaleta quede tal cual como yo la medí, que en este caso es de 4 milímetros, me queda bien, ya me aseguro eso, y la superposición del papel ya la tenía contemplada con anterioridad. Bueno, voy a pegar la otra tapa y después no voy a avanzar hasta el final de esto, pero les quiero mostrar algunas cosas. Si van teniendo preguntas ahora me pueden ir haciendo mientras hago esto. Bien, y acá lo que quedaría, yo esto igual lo quiero prensar un poquito, o sea, no quiero terminar de avanzar para que no se me quede todo lleno de humedad y poder... esta escuadra es genial, porque aparte tiene un poquito de espesor, está bueno, me permite acomodar bastante bien. Lo que voy a hacer ahora, digamos, los siguientes pasos serían plegar esto, ¿sí? Plegar este excedente de tela hacia adentro, después pegarle un pedacito más de tela acá adentro. Acá yo hago hincapié en que sea tela, ya sea tela de encuadernación o alguna otra tela, porque el lugar donde pliega siempre está bueno que sea de tela, ¿sí? Excepto que estén trabajando a lo mejor con algún librito que saben que no va a ser muy usado, que no va a ser muy abierto, y quieren trabajar con papel, o porque la propia obra esté pidiendo que ahí haya papel y que no haya otro material. Pero yo en general siempre elijo que las partes que van a estar como más, que van a hacer más fuerza, tengan tela para que sean mucho más estables y duraderas, ¿sí? Después de este lado va una guarda, que en este caso yo la hice de la misma, en este también y en este también, la hice de la misma cartulina, y después simplemente se trata de encolar esta parte de atrás, encolar todo esto y pegarlo acá, ¿sí?